You know, we are deeply creative creatures. Although we are like the rest of life on Earth, there's one key respect in which we're different. The difference is that we have boundless capacities for innovation, imagination, and creativity. You know, we don't live in the world as other creatures do. We should live in the world as they do more than we have done. But there is this difference that we've always created ideas about the world. We have languages through which we express our feelings and communicate with each other about the world. We create works of art, scientific theories, philosophies. We create, in a word, cultures. And our cultures define us in more ways often than we can really see openly or suspect. The world is full of diverse cultures, diverse ways of seeing. That is true, but we also have common interests. We have a common set of fortunes to confront. We are a single species with other species on one planet. And as we get back to normal, we need to reimagine what that could look like and to learn the lessons of this lockdown, to learn the lessons of the pandemic, to see beyond them and to create a new sort of world and a new kind of normal. There is an opportunity. It takes bravery and imagination, and we have plenty of that in store. Thank you. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas, en Radio Inter. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amigas y amigos, seguidores de Emisión Cero. Soy Ricardo Fraguas y es una gran alegría encontrarnos de nuevo en este vuestro programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, entendida como siempre decimos, como ese acto generoso, ese acto de amor, de pensar en los demás, para aprovechar y preservar los recursos naturales, para satisfacer las necesidades del presente, además las de todos, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan también hacer lo propio. Saludamos a nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de este programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. Hola Jesús, amigo, ¿cómo estás? Hola Ricardo, pues mira, una semana más, acabando agosto, la verdad es que bien, con calor pero estupendamente. Pues nos alegramos mucho. ¿Cómo están tus seres queridos? Pues muy bien todos, gracias a Dios. Mira, nos vamos librando de todas estas desgracias que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pues también deseamos que tus seres queridos estén muy bien, amiga y amigo que nos escuchas y que te unes a Emisión Cero y a nuestro mensaje preliminar, siempre este poema, esta canción de John Lennon en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay, Imagine. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Un pensamiento de poder vivir en paz y en armonía, Brotherhood of Men, sentir que somos una sola familia humana con un destino común y ser conscientes y disfrutar de la posibilidad de vivir en paz y en armonía. Un mensaje que compartía la persona, el pensamiento, las ideas, su dedicación, a la que hoy vamos a dedicar exclusivamente el programa. Es Ken Robinson. Se nos ha ido hace unos días, estamos próximos, por supuesto, a sus seres más queridos que viven con lamento, pues esta gran pérdida para toda la humanidad. Un hombre que, como vamos a tratar a lo largo del programa, pues ha dedicado su tiempo y sus recursos a hacer un mundo mejor para todos, aplicando el sentimiento y el pensamiento crítico muy vinculado a nuestros modelos educativos. Va por él también este grito de esperanza, de sentir que somos uno solo. Live as one. ¿Te parece, Jesús? ¿Cantamos Live as one?
Adelante, por supuesto. Leave us one. 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 Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad, los seres humanos, tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero, en Radio Inter. Hola amigas y amigos seguidores de Emisión Cero, vuestro programa dedicado a eso que denominamos sostenibilidad, entendida como el acto de generosidad, el acto de amor, al final ser conscientes de quiénes somos, qué hacemos aquí y ocuparnos los unos de los otros, pero también cuidando la naturaleza que nos da la vida, preservando los recursos naturales, para conseguir esa sociedad global sostenible que sea buena y posible para todos y vivir en paz y en armonía, además pensando también en los que están por venir. ¿Qué tal, amigo Jesús Valle? ¿Cómo estás? Pues bien, terminando las vacaciones, pero estupendamente, casi con ganas de volver a hacer cosas y de nuevos retos. Ya sabes cómo funciona esto. Cuando uno está trabajando quiere vacaciones y cuando uno está terminando las vacaciones necesita un poco de actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues esta inconformidad que tenemos siempre los humanos, ya deseando volver. Jesús Valle, doctor ingeniero naval y asesor de este programa en cuestiones de investigación, desarrollo y mucho más. Profesor, persona dedicada también a hacer un mundo mejor para todos. Recientemente y ahora de manera saliente, como sabéis, para ayudarnos a hacer los buques cada vez más limpios y más eficientes en todos los
ámbitos, experto en hidrodinámica, mucho más. Ahora te vas pues a cuidar también de la seguridad precisamente del transporte marítimo, ¿no? Te marchas a Lisboa en esa agencia que tenemos mundial, ¿no? ¿Es mundial o es europea? Dedicada No, es europea. Europea, es agencia europea. Agencia europea dedicada precisamente a velar por pues la seguridad en los mares, entendida en su más amplio sentido, ¿no? Pues sí. Vuelvo a mi Lisboa querida. Estuve allí 3 años trabajando ya en la agencia, que recuerdo como uno de los mejores años de mi vida. Lisboa es un sitio encantador para vivir. Tiene algo que le falta a Madrid, que es mar. El mar da mucha vida. Yo me puedo pasar horas mirando al mar y pensando, ¿no? Y eso siempre pues da mucho ánimo. Y ahora pues empieza otra etapa, una etapa dedicada a la investigación de accidentes marítimos. Bueno, pues te damos la enhorabuena por ello, te deseamos lo mejor en tu nueva plaza y os agradecemos todo lo que hacéis también desde la Agencia Europea para la Seguridad del Transporte Marítimo, porque tenemos que cuidar de las personas, pero ¿verdad? Tenemos que cuidar de la naturaleza que nos da la vida, y esos son también los océanos. Hoy hemos anunciado que vamos a dedicar nuestro programa a la vida, a la memoria, al pensamiento y a la dedicación de una gran persona que tristemente se nos acaba de marchar cuando estaba en plena actividad. Él es Ken Robinson, Sir Ken Robinson, puesto que la reina de Inglaterra, Isabel II, hace pocos años le concedió el título de ser precisamente por su dedicación para ayudarnos a mejorar los sistemas educativos y poner el foco en la cultura, en la creatividad y en las artes también como eje sobre el que debe de empezar a pivotar también nuestra educación, pensando también en el talento de las personas y no tanto en la educación como una competición. ¿Te parece hoy que, Jesús, que hablemos de este tema del que tú tanto sabes como profesor en todos los sentidos, pero también universitario que eres, ¿no? Ken Robinson fue una persona que a muchos nos inspiró bastante, ¿no? Cuando hablaba, pues tenía muchos detractores, como siempre que uno es un poco disruptivo y cuenta cosas que no le gustan a todo el mundo, pero hablaba de algo que en el día de hoy es muy importante, y es que tenemos que basar la educación en preparar todo para que los seres humanos puedan ser creativos y puedan desarrollar toda su creatividad, toda su imaginación. Hablábamos hace poco en este programa, ¿no? de la situación en la que nos encontramos ahora mismo, en la que las máquinas son capaces de hacer los trabajos repetitivos o muchos de los trabajos repetitivos que hacemos los seres humanos. ¿Qué nos queda a los seres humanos? Pues hacer precisamente esos trabajos que no pueden hacer las máquinas, que son la creatividad, desarrollar sueños, desarrollar ilusiones. Y para eso el sistema educativo no tiene que ser un sistema educativo rígido en el que se diga, como ocurría en nuestra época. Tú lo habrás vivido, Ricardo, que a alguien le decían: tú no vales para esto. Bueno, no te preocupes, tú valdrás para esto, a lo mejor sí, a lo mejor no, y a lo mejor vales para muchas más cosas que todavía el profesor que se está dirigiendo a ti todavía ni ha sido capaz de imaginarse, no es capaz de conocer, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la sociedad es cambiante, los trabajos son cambiantes. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos meses que íbamos a estar en una situación de pandemia teletrabajando, cuando la mayoría de las grandes empresas veían el teletrabajo como una situación de, bueno, esta gente que no quiere venir, ¿no? Y ahora resulta que el teletrabajo se está instaurando, y cada vez los trabajos que hacemos los seres humanos tienen que ser trabajos más, digamos, de aportar que de repetir. Y a nosotros nos educaron, a los que tenemos una cierta edad, en esa educación de apréndete esto de memoria y luego repítemelo tal como lo aprendiste. Eso estamos viendo, y era un poco lo que decía Ken Robinson, que no lleva a ningún sitio. Lo que necesitamos es tú léete esto, asimílalo, y a partir de eso que has asimilado saca tus
propias conclusiones y crea nuevas cosas y di otras cosas que estén relacionadas o saca conclusiones o relaciones entre las cosas. Yo sabes que di muchos años álgebra lineal, es una asignatura en la que precisamente todo se basa en las relaciones, ¿no? En poder a partir de unas relaciones obtener otras. En el fondo la creatividad está ahí. La gente piensa que la creatividad solamente es para la gente que se dedica a las artes o se dedica a la literatura. Pues mira, yo como ingeniero tengo que reclamar la parte de creatividad que nos queda, ¿no? A los que imaginamos lo que va a ser el futuro, los aparatos que tenemos que utilizar en el futuro. Y a mí no me cabe duda de que esos puntos de vista como educador y como escritor que tenía Ken Robinson seguirán con nosotros y será el futuro de la educación en el mundo. Pues así lo deseamos. Vamos a profundizar en el pensamiento y la obra de Ken Robinson a lo largo del programa. Por ello vamos a dedicar hoy muy breve repaso a la actualidad de nuestro gran tesoro común, que son las Naciones Unidas. Todo cobra más sentido, Jesús, amigas y amigos, si nos fijamos en los grandes logros recientes de la civilización humana, en lo que vamos fundamentando nuestro progreso, y sobre ello construir también nuestros modelos educativos. Era algo que decía Ken Robinson, pero que sigue ya vivo entre nosotros. No entendemos cómo no nos hemos dado cuenta antes. Hemos conseguido unirnos para dejar de matarnos a lo bestia, como hicimos durante el siglo pasado, de manera que todavía no cabe en nuestra imaginación tanto tormento, ¿no? Más de 100 millones de víctimas mortales con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el advenimiento de las horribles armas de destrucción masiva. Hemos recordado los 75 años de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y el horrible genocidio del pueblo judío. Pues fuimos capaces hace tan solo 75 años de construir ya esa unidad en torno a lo que conocemos como las Naciones Unidas, para vivir en paz y en armonía, y además también para cuidar la naturaleza que nos da la vida, ¿no? Porque reconocemos también que desde y esto lo decía y lo dice todavía todos los testimonios, como los que vamos a recordar hoy de Ken Robinson, la revolución industrial pues trajo la posibilidad de acabar con mucha hambre y con mucha pobreza a muchas personas, pero a la vez fundamentada en unos modelos autodestructivos de aquello que nos da la vida, que es la propia naturaleza, y que, como hemos sido capaces ya de reconocerlo también en torno a las Naciones Unidas, pues estamos ya dedicados precisamente a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, y es que basemos el progreso en algo que no nos destruye, ¿no, Jesús? Claro, es que si destruimos esta tierra, este entorno natural en el que vivimos, hay muchas cosas que tienen un reemplazo, ¿no? Pero no tenemos un reemplazo para el lugar donde vivimos. No tenemos otra forma de generar este oxígeno que necesitamos, ni de tener otro sitio donde vivir, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que nos rodea y ser además muy conscientes de que pequeños cambios que nosotros realicemos pueden tener a la larga grandes consecuencias. Tenemos que ser muy respetuosos con el medio ambiente. Unos breves de las Naciones Unidas a continuación. Emisión cero. Ahora en todos los dispositivos conectados. La Organización Mundial de la Salud declara, y todos lo celebramos, que África está libre de poliomielitis. Jesús, amigas y amigos, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el continente africano ya está libre de poliomielitis, una enfermedad viral que puede causar, como sabemos, la parálisis y afecta principalmente a los niños menores de 5 años. El último caso de poliovirus salvaje en la región se detectó en Nigeria en 2016. La persona a la que dedicamos el programa en el día de hoy
Ken Robinson pues era de la generación que él lo padeció y muchas mujeres y muchos hombres en Europa, la poliomielitis. ¿Sabías, Jesús? Pues sí, fue una enfermedad con la que vivimos en nuestra época. En nuestra época joven, yo recuerdo bastantes compañeros o hermanos de compañeros que padecían secuelas por la polio, ¿no? Que le llamábamos en su día, lo recortábamos, ¿no? La poliomielitis para nosotros ya es un recuerdo, no solo un recuerdo. Ya en Europa hace bastante tiempo que ya se toman sus medidas para no sufrirla. Una gran noticia, que África se sume por fin a toda esa población que no tiene este problema con la polio. Pues valga esta noticia para reafirmarnos en la esperanza de la erradicación de la pobreza extrema, que ahora sabemos que es posible, igual que se ha conseguido erradicar la poliomielitis, también ahora en el continente africano, y aliviar a tantas personas de tal sufrimiento. Pues sabemos que tenemos la tecnología, el conocimiento y los recursos para que ningún ser humano muera por falta de alimento y por falta de agua, igual que sabemos que está en nuestras manos, como ya lo hemos conseguido en muchos territorios, pero quedan otros tantos por conquistar en este aspecto, que ningún ser humano carezca del privilegio de ejercer los derechos humanos. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Podemos ejercer también el privilegio de crear un mundo global, sostenible para todos. Podemos imaginarlo porque somos seres que imaginamos y que creamos, y hacer que ese paraíso que ya disfrutamos muchos sea permanente y lo sea para todos. World of Imagination. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There's no life that I know to compare with pure imagination. Living here, you'll be free if you truly wish to be. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There's no life that I know to compare with pure imagination. Living here, you'll be free if you truly wish to be. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo,
con Ricardo Fraguas. Pues recordamos hoy, dedicamos el programa a la figura de Ken Robinson. Una persona especializada en la educación, pedagogo, asesor de asesores en todo lo que tiene que ver con la educación y que aplicando el pensamiento crítico pues nos ha ayudado a muchos a entender cosas. Pues a sentir que es posible no necesariamente aceptar los modelos preestablecidos simplemente porque estén preestablecidos, sino a darnos cuenta de que pues si hay algo que podemos mejorar, mejorarlo. En lo que a la educación se refiere, Ken Robinson nos ha ayudado a darnos cuenta de que efectivamente pues, los sistemas educativos no necesariamente son los mejores y podemos mejorarlos. Y que además pues, fueron diseñados por personas, lógicamente, también, en momentos pues, especiales, críticos de la historia de la civilización humana, pero muy concretos también y que poco tienen que ver con lo que en este momento estamos viviendo, y fue principalmente después de la revolución industrial, donde bueno pues decidió, y así se estableció, pues aportar la educación de manera masiva, ya para dar acceso a muchas personas, pero formarlas de manera muy homogénea, ¿verdad, Jesús Valle? Dotando de lo que en aquel momento y aplicando los criterios de la época se entendía como necesario para formar a personas, para construir e incorporarse a construir el desarrollo de la civilización en aquel momento concreto. Y estamos hablando ya de hace 200 años, Jesús. Así es. ¿no? En el colegio íbamos todos en fila perfectamente formados. Era una educación, bueno, para formar parte de una sociedad en la que luego te encontrabas algo que yo me encontré mucho en mis alumnos, y era una poca preparación para tomar decisiones. Yo había muchos alumnos que les preguntaba, bueno, ¿cómo acabaste aquí? ¿No? Y decía, bueno, yo es que me subí a la rueda, ¿no? Entonces hice mi EGB, después de la EGB vino el bachillerato, después del bachillerato el BUP, y luego pues había que elegir algo, y bueno, pues elegí esto, pero igual que podría haber elegido otra cosa, ¿no? Digamos que tú te metías en una rueda que te llevaba, y eso es precisamente una de las cosas que Ken Robinson criticaba mucho. La educación tiene que adaptarse a la persona. Jesús, Ken Robinson se fijaba también en algo que todos hemos sentido y que seguimos sintiendo y que lamentablemente sigue sucediendo también, y la culpa él no se la achacaba especialmente a los educadores y a los profesores, sino al propio modelo en sí, pero con la connivencia también de los profesionales de la enseñanza, en tanto y en cuanto pues generaba y sigue generando cada vez personas alienadas, personas que no se encuentran, que se encuentran insatisfechas porque no dan
la talla que se espera, y además porque se enfrentan, decías, hablando en el pasado, fíjate, pues Ken Robinson ha fallecido con 70 años, estamos hablando de pues hace 50, hace 60 años, pero ahora mismo todavía ese modelo sigue vigente, con magníficas y muchas además excepciones de maestros excepcionales que, a pesar de los pesares y de ese modelo, pues aplican su manera de entender la enseñanza como el verdadero estímulo por el conocimiento y desde la felicidad y el disfrute, que también heredamos de aquella época y de ese modelo educativo decimonónico todavía, pues de algo arduo, algo árido y algo que tiene que ser espeso y que además que requiere, no más allá de, por supuesto, del esfuerzo y del sacrificio por el aprendizaje, pero que tiene que ser dolor y que no tiene que ser además algo pues de eso, de entero disfrute. Lo llevaba fatal eso Ken Robinson. Claro, pero es que al final es justo al revés, ¿no? Aprender es algo fantástico cuando no te obligan. Cuando tú quieres aprender, cuando tú realmente quieres saber de algo, te buscas la vida, sobre todo en un mundo como el que vivimos ahora, en el que la información a través de Internet está al alcance de cualquiera, pues tú enseguida te buscarás la vida para aprender de aquellas cosas que te interesan. Sin embargo, ese otro sistema educativo muy rígido, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? En el que está empezando a haber cambios. Hay mucha gente que está muy desilusionada, se siente un poco estafada. Dice, no, si yo hice siempre lo que me dijeron que tenía que hacer y ahora resulta que yo no encuentro fácilmente un trabajo porque parece que no encajo, ¿no? Hemos pasado de esa educación férrea a una educación en la que lo que necesitas es gente muy flexible, gente que sea como el bambú, ¿no? Que hoy mira para un lado y al día siguiente tiene la capacidad de estar en el otro. Yo recuerdo un anuncio que había en la televisión que salía Bruce Lee y decía, "Be water, my friend", ¿no? Entonces, bueno, tienes que fluir, tienes que ir cambiando con las circunstancias, ¿no? Tienes que amoldarte. Y la capacidad de amoldarte no te la da una rigidez educativa, no te la da el aprenderte la lista de los Reyes Godos de memoria. Te la da el saber quiénes eran los Reyes Godos, qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal, qué es lo que no hay que repetir. No te la da el memorizar una serie de conocimientos sin hacer los tuyos, ¿no? Y eso es un poco la idea. Tenemos que conseguir que las personas se realicen realmente aprendiendo, sean felices aprendiendo. Aprender a pensar, a pensar. El compositor Casals decía que tenemos que empezar por decirnos y reconocernos y decir a cada niña y a cada niño esta realidad, que somos seres absolutamente milagrosos. Ken Robinson, por el hecho de ser, además, y con talentos individuales, Ken Robinson lo repetía, ¿no? Tenemos que fomentar, facilitar para que florezca de manera natural el talento natural que tenemos cada uno, ¿no? Nosotros la llamamos vocación. Fíjate cuántas vocaciones frustradas por los modelos educativos que todavía persisten, ¿no? Modelos basados en la competición y los ingleses dicen la gradación, ¿no? El tener que ver el nivel en el que estás en cada momento, compitiendo con el de enfrente, en vez de fomentar ese aspecto más colaborativo. Ken Robinson lo defendía también, y así lo hacemos desde Emisión Cero, y tantos profesores y educadoras y educadores lo hacéis también, y es fomentar la construcción de nuestro crecimiento como personas en los valores esenciales, como son los derechos humanos. Lo seguimos echando de menos, salvo en una institución que lamentablemente pues solo está en una parte del mundo, en Costa Rica concretamente, que son los colegios de las Naciones Unidas. Pues no entendemos por qué en el resto de los colegios y de las instituciones educativas y también de las universidades ponemos primero lo fundamental, la razón de ser de por qué estamos estudiando y por qué estamos creciendo en conocimiento. Y es para construir un mundo mejor para todos,
y además centrándonos en lo que es verdaderamente esencial y fundamental, que ahora mismo tenemos asignaturas pendientes, pero como seres humanos, y es conseguir pues lo que ahora nos hemos fijado como objetivos fundamentales de las Naciones Unidas, que somos todos, que es acabar con la pobreza extrema, pero no como una cuestión utópica de decir, bueno, es que es algo imposible, pero hay que irlo intentando. No, es que sabemos que tenemos recursos de sobra para hacerlo y eso es fundamental. Entonces, seguimos todavía en la educación de este siglo XXI, en muchos casos, en demasiados casos, en otros, digo, por supuesto, con magníficas excepciones, mirando para otro lado, también desde nuestros modelos educativos, en vez de concentrarnos en lo que es verdaderamente importante y que realmente es un sólido cimiento para el desarrollo de las personas, Jesús. Es que tú lo has dicho, tenemos que hacer una sociedad para todos y lo verdaderamente importante es que lo tenemos que hacer entre todos. Esto no consiste en que haya dos personas muy listas que son los líderes a los que todos tenemos que seguir porque realmente son los listos del lugar y fíjate, estos tuvieron 10 en todo, ¿no? Bueno, pues es que no se trata de eso, se trata de que tú aportes aquello en lo que seas bueno y todos somos buenos en algo. Y el sistema, si de alguna manera te evalúa, es para que tú seas capaz de detectar cuáles son tus fortalezas frente a dónde están tus lados un poco menos fuertes, ¿no? Pero esto para que tú... Perdona que te interrumpa, Jesús, pero esto no quiere decir que demos la espalda y que no queramos la capacitación de las personas, especialmente para tantas tareas que es necesaria esa capacitación. El médico, lógicamente, queremos ponernos en manos de una persona que sabemos que no solo además ama y tiene vocación por lo que está haciendo, sino que sabe lo que está haciendo. Claro que queremos que se capacite. Pero ¿cuántos médicos, por ejemplo, ahora que me he metido con los médicos, cuántos médicos maravillosos, fantásticos, que podían haber sido, se han quedado por el camino porque, por ejemplo, en un territorio como en el español, simplemente era una cuestión de números, y tienes que elegir tu carrera simplemente porque ya no caben más en este sitio o en aquel otro y entonces se ha medido por calificaciones, pues por ejemplo, o matemáticas o la propia literatura, lo que sea, pues que esa persona pues no había llegado a una calificación concreta y ya no puede acceder a su puesto en la Facultad de Medicina. Pero es que, claro, hablamos de miles de grandes médicas y médicos que hemos perdido, por ejemplo, y de otras tantas profesiones, por esas circunstancias. Qué absurdo, ¿no? Sí, es que tenemos los dos lados. Tenemos aquel que es vocacional pero no llega y aquel que llega y acaba haciendo la carrera porque tiene que demostrar que llegó. No quiero decir, tienes que tú haces una carrera como puede ser medicina o como podía ser fisioterapeuta o teleco en su día, que tenían notas de corte muy altas para entrar, ¿no? Entonces, a mí esto no me gusta, pero es que si lo hago estoy demostrando al resto del mundo que, oye, que yo tenía esa nota del corte, ¿no? Estoy considerable éxito social, ¿no? Claro, y fíjate qué cosa más estúpida. Mira, yo puedo decir que a mí el corte me daba para hacer prácticamente lo que quisiese. Y sin embargo me fui a una carrera que tenía una nota de corte de 5,5 en mi época, que eran navales. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba la ingeniería naval, me gustaba hacer barcos. ¿Por qué? Pues mira, no sé decírtelo muy bien, pero me llamaba mucho más la atención que otras cosas, ¿no? Y sin embargo, yo tenía compañeros a los que les decía, ¿y tú por qué haces esto? No, porque es que mi padre y mi abuelo eran ingenieros navales y claro, vaya descrédito si yo ahora no sigo la saga familiar. Pues mira, si no disfrutas con lo que haces, date cuenta que tienes que estar de lunes a viernes 8 horas trabajando en ello, ¿eh? Y la vida es larga como para ser, la vida es corta como para ser infeliz, ¿no? Y las horas son tediosas si estás haciendo cosas que no te gustan. Hablabas ahora de los médicos. Los médicos es, yo creo que una de las profesiones en las que la vocación más cuenta, ¿no? Pero mira, tenemos un ejemplo de uno de los grandes médicos que hemos tenido en España y es un gran olvidado, que es Francisco Torrent Guasp.
Si buscáis Francisco Torrent Wasp en internet, veréis la vida que tuvo, ¿no? Y hay una magnífica biografía de Francisco Torrent Wasp publicada por Jesús Herreros y Jorge Trainini, que es un ejemplo, ¿no? Alguien que cuando le explican cómo funciona el corazón en la universidad, él dice, muy bonita la explicación, pero algo falla. Y eso hace que en vez de que los que le rodean digan, oye, pues mira, sí tienes razón, algo falla, nos falta una pieza, pues lo que le dicen es, mira aquí el chulito que viene a decirnos a todos que esto no funciona. Y a base de tenacidad, pues consiguió demostrar que efectivamente algo falla, y sigue habiendo mucha gente que sigue intentando demostrar que aquello de lo que se dio cuenta Torrent Wasp, y es que si las válvulas se abren por diferencia de presión y las presiones en los dos lados son la misma, la válvula no se va a abrir. Quiero decir, es algo que no hay que ser médico, ni hay que ser ingeniero, ni hay que ser físico, solamente hay que dedicarle un tiempo a una meditación profunda, cosa que él hizo. Y claro, uno diría, oye, en un sistema educativo correcto, cuando alguien descubre una maravilla como la que él descubrió, el sistema tenía que apoyarle, ¿no? Es decir, mira a alguien que vino a darse cuenta después de tantos años de un fallo que teníamos en el sistema. Bueno, pues lo que ocurre al día de hoy es que todavía hay quien niega que o sea, si esto lo hemos hecho durante siglos así, ¿cómo puede estar mal? Es lo que tiene que funcionar. Pues no, hay que innovar, hay que buscar otras soluciones. No estamos en posesión de la verdad absoluta. No tenemos todas las herramientas para todo. Nos falta muchísimo conocimiento. Y el primer paso para encontrar el conocimiento nuevo es ser crítico con lo que sabes. Es decir, ver qué cosas de las que sabes realmente están bien apuntaladas en ti, están bien fundamentadas, y qué cosas te estás creyendo simplemente porque te las contaron, pero cuando empiezas a profundizar dices, uy, qué de dudas tengo, ¿no? De si esto es bueno o es malo, ¿no? Hay todo un mundo delante de nosotros que se puede desarrollar siempre y cuando seamos creativos, y en eso se basa el I+D+I, ¿no? La investigación y el desarrollo. Tenemos la investigación y el desarrollo supone muchísimo sudor y muchísimos fracasos para encontrar algo que realmente funcione. Que nadie se piense que tú puedes descubrir algo o inventar algo simplemente poniéndote 10 minutos y te va a venir la inspiración divina. A veces ocurre, pero eso es muy raro. Lo que tienes que hacer es dedicarle a tu sueño un montón de horas, sudar un montón, tener muchos fracasos, y al final en algún momento lo conseguirás. Date cuenta que los latinos, curiosamente, digamos, toda la población mediterránea, no somos países que destaquemos por tener una investigación y un desarrollo muy bueno. Pero, sin embargo, cuando vas a los países del norte o a Estados Unidos o a Canadá, donde hay muchísima investigación y desarrollo, y ves quiénes están teniendo ideas, quiénes están teniendo imaginación, quiénes están creando nuevas teorías, pues te encuentras un montón de griegos, un montón de italianos y un montón de españoles, porque realmente sí que tenemos esa capacidad de innovación, de creatividad, de pensar cosas fuera de lo normal. Somos bastante creativos, pero lo que no tenemos es una estructura que nos permita luego desarrollar. Por eso, en otros países se aprovechan de nuestra creatividad. Hace falta un loco al que se le ocurran las cosas para que los demás consigan desarrollarlas. Y los locos, nosotros estamos muy bien posicionados entre los locos, y tomádmelo en el buen sentido de la expresión. Los anglosajones dicen think out of the box. Nosotros sabemos pensar fuera de la caja. Es como ir más allá, efectivamente, aplicar el pensamiento crítico y ser creativos. Hoy estamos dedicando el programa a la figura, al pensamiento de la obra de Sir Ken Robinson, pedagogo, que nos
hace ver, no es que nos haya hecho, sino que nos hace ver que podemos seguir construyendo un modelo educativo ahora adaptado al tiempo que necesitamos para construir una sociedad global sostenible para todos. Vamos a recuperar unas de sus últimas palabras muy recientes. Ha sido ya durante el confinamiento, en esa iniciativa de la cabeza visible de las Paralimpiadas, que impulsó pues este movimiento llamado United, que es pues unirnos todos para hacer ese mundo mejor para todos, y al que estuvo invitado Ken Robinson también. Fíjate, solo en mayo estaba bastante bien, y en menos de 3 meses pues la batalla contra el cáncer no ha sido para él ni para los suyos, como ya sabemos, victoriosa. Vamos a ver si nos cabe, nos quedan 15 minutos, vamos a ir un poco justos, pero vamos a escucharle, que merece la pena, y voy a intentar ir traduciendo. Y como no va a poder, yo creo ya vamos a poder escuchar toda su exposición. Os recomendamos que la escuchéis, la tenéis disponible en YouTube, como todas sus conferencias, especialmente, fijaros, pues la que está a día de hoy, y eso también pues nos llena de gozo y de esperanza, posicionada como la de mayor visionados en todo Internet, dedicado precisamente a la creatividad, ¿no? Hablando de que las escuelas matan la creatividad y que podemos construir un modelo educativo, como ya hemos iniciado a hacerlo, pues que realmente nos haga recuperar lo mejor del ser humano para seguir construyendo esa sociedad global sostenible. El TED Talk, que supera los 70 millones de visionados, ahora se habrá disparado también más allá de todo ello, después del fallecimiento de Ken Robinson. Pues vamos a ello, Jesús, si te parece. Le escuchamos, y voy traduciendo también para los que no entendemos el idioma inglés, y comentamos hasta que nos vayamos ya al final del programa, en los pocos minutos que nos quedan. ¿Te parece, Jesús? Perfecto. Hello. It's a great privilege to be part of this global conversation, and a considerable honor. All over the world, people are trying to figure out. Bueno, nos dice primero que es un honor y un privilegio poder estar con todos y participar de esta iniciativa, que os recomendamos también, United, que podéis acceder a ella a través de Internet. Nos dice que todas las personas en el mundo estamos intentando entender lo que está sucediendo, está sin razón, y ver cómo afrontar la pandemia. Comes next. Like everybody else, we're in lockdown. In our case, y ver qué es lo que se nos sobreviene. Como todo el mundo nos dice, él también estaba pues confinado, en este caso en Londres. Trying to persuade ourselves that we're going to get round to all those things that. Y intentando también pues convencernos durante el confinamiento, que en algunos casos pues se está volviendo a producir en muchos lugares. Esto es mío. Intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. Time privacy didn't allow us to get round to, and do something productive and worthwhile. And of course, what we're really doing intentar también pues aprovechar el tiempo, ¿no?, para sacar algo productivo de todo ello. The time is contributing to the stock price of Netflix. Es una de las consecuencias de todo esto, porque estamos ayudando a Netflix a tirar para adelante también. But even so, we are trying to look ahead. Como veis, esto es mío también, el sentido del humor. Vais a disfrutar muchísimo, aquellos que todavía no habéis escuchado a Ken Robinson, del genio de esta persona también, y del buen humor como el que tienen los grandes sabios, ¿no? As everybody is, to a time when we might get back to normal. Y todos deseamos también volver a la normalidad. The question really is, what type of normal? Pero ¿a qué tipo de normalidad queremos we want to volver? get back to, and is it the normal that we've left behind us? ¿Es la que hemos dejado, la normalidad que antes conocíamos? I think it shouldn't be, and I'm sure. Yo creo, dice Ken Robinson, que no debería de ser la normalidad de antes. I'm not alone in thinking that. Y cree que no está solo, ya te lo decimos nosotros también, que ¿verdad, Jesús? Que no está solo en esta cuestión, amigas y amigos. There are all kinds of reasons for saying this, and I want to talk a little bit about education.
y quiere hablarnos, como siempre, de un poco de la educación. This has been a huge shift for families, for children, and for educators all around the world. It's the first time. La pandemia ha supuesto pues un gran cambio para todos, para las familias y para todos y para la educación en el mundo, ¿no? In literally hundreds of years, that the whole education systems have Nunca había sucedido que recordemos pues que todo el sistema educativo just been turned off effectively. se ha The parado, treadmill se ha has apagado. stopped, and children have been at home with their parents, with their Los relatives, whatever. Niños se han tenido que quedar en casa con sus padres, con sus familiares, etcétera, The situation is trying to come to terms with how to carry on learning in this intentando también pues llegar a una fórmula para poder seguir aprendiendo, ¿no? new situation. Well, En esta I situación think there are nueva. all kinds of lessons that we should learn from Y hay this muchas lecciones que podemos aprender de todo esto, nos as we dice. look ahead to getting back to normal. Así que mientras miramos But let para me just say volver a a la word or two normalidad. about the pandemic, because this is, I think, very relevant to the bigger issues that we are going to face. Vamos a hablar de la Now, whatever pandemia, else que we es might say cuestiones importantes que nos van a servir para afrontar lo que se nos viene. about the pandemic, I think we have to recognize that this is largely of our own making. Tenemos que reconocer, fijaros lo que nos dice ahora, que es debido principalmente pues también a nuestras acciones, a las acciones como seres humanos. What I mean by that is that humanity, if I could speak of us collectively, has created all kinds of conditions which are, frankly, hostile to our best interests. La humanidad ha creado pues muchas cuestiones que realmente son hostiles para los mejores intereses, para los intereses de todos. Now, I've long felt that we're facing two major climate crises. Nos dice que siente y piensa que estamos enfrentándonos a dos crisis climáticas importantes, las más importantes. There is a climate crisis which is enveloping all of La crisis climática, us, and it was there en la before que this estamos pandemic todos hit us. sumergidos y que existía ya antes de la The pandemia, pandemic, frankly, is part of it, pero que la pandemia es parte de ello, nos and it's dice. still there, waiting to be dealt with. Y que también debemos, pues, cuando pase la pandemia, pues seguir enfrentándonos a esa crisis climática. But there's also been a long-term crisis in our ways of life, in Pero ya llevábamos tiempo en crisis, una larga crisis de nuestra forma de vida. the lack of fulfillment many people feel. Esa falta de realmente de sentirse bien y completo, con lo que mucha gente sentimos, ¿no? And the tensions, the stresses, the Las tensiones, los estreses, las anxieties. And all of this, I think, is related Ansiedades. to our neglect of our relationship with the natural world. Y que él piensa, nos dice Ken Robinson, que eso viene principalmente de nuestra renuncia a tener una relación positiva con el mundo, Because we share this planet con la naturaleza y con las otras personas, con las otras criaturas con las que compartimos la vida en el planeta Tierra with, and with the ecosystems. y con los ecosistemas que nos dan la vida. Jesús, ¿estás con nosotros? Jesús. Estoy con vosotros. Es que Voy a tenía el micrófono cerrado. Voy a hacer una pausa aquí. Has visto esta primera visión, ya digo, no nos va a dar tiempo a escuchar toda su exposición en United, pero os aconsejamos, os invitamos a que así lo hagáis. Y nosotros lo que sí hacemos es comentar este primer planteamiento, ¿no? Entender y aprovechar lo que nos está sucediendo para darnos cuenta de esos cánceres que en este caso habían sido provocados por nuestras propias acciones como seres humanos y que surgen además de esa falta de armonía y de respeto por la propia naturaleza, Jesús. Es darse cuenta de algo que hemos hablado mucho en este programa, y es que si eres capaz de ver la situación que tenemos actualmente después de un confinamiento, de una pandemia, de un aviso global que hemos tenido, lo aprovechas para aprender en vez de para echarte las manos a la cabeza y decir
vaya desgracia hemos tenido. Bueno, pues de todo lo malo siempre se puede conseguir algo bueno, ¿no? Y para poder conseguir algo bueno hay que hacer lo que Ken estaba haciendo, es decir, vamos a darnos cuenta de qué tiene esta situación y qué podemos mejorar en ella. Porque la única forma de conseguir mejorar es analizar qué era lo que estábamos haciendo mal, ¿no? Y es un poco lo que él hace en esta charla, ¿no? Es decir, vamos a aprovechar la circunstancia, no vamos a volver a lo que teníamos y no ser capaces de realizar un cambio, ¿no? Esta exposición de United de Sir Ken Robinson compila muy bien su pensamiento y su acción. Nos habla a continuación, hace el paralelismo de cómo hemos maltratado nuestros suelos debido pues a los monocultivos, hace un repaso de que prácticamente pues nuestra alimentación la estamos basando solo en 4 animales, cuando hablamos de los animales, que son los cerdos, las vacas, los pollos, y se me queda uno, Jesús. Y cordero. ¿Qué otra cosa comemos? Los corderos, y cordero. Las ovejas, dice él, ¿no? Los corderos, y que eso está provocando un grandísimo deterioro en todos los sentidos. En la parte de los monocultivos, pues lo que hemos hecho ha sido destruir los suelos que nos dan la vida, y sabemos además, porque tenemos la ciencia que nos acompaña en este sentido, para saber que cuando acabamos con la diversidad, acabamos con la riqueza del suelo, con lo cual también se ha terminado en gran medida con los insectos, que a su vez acaban con la cadena, porque ya sabemos, en el caso de Europa, fíjate, ha desaparecido pues casi el 50% de la diversidad de las aves que se alimentan de esos insectos, pero a la vez aparecen otros y necesitamos pesticidas, pues volvemos a matar más insectos y acabamos por hacer monocultivos de manera masiva y extensiva, pues con el suelo por una parte y luego con la diversidad animal. Y bueno, pues la buena noticia, una vez más, y nos lo decía Ken Robinson en este speech, en esta charla, nos lo recuerda, es que es posible generar todos los alimentos que necesitamos con un cultivo sostenible. Y hace el paralelismo con la educación, porque eso ha sido porque queríamos el máximo producto en el menor tiempo posible y además el máximo rendimiento. Y a la educación hemos aplicado lo mismo, máximo rendimiento en el menor menos posible. Y lo que hemos ha sido, igual que hemos destruido el suelo, él hace el paralelismo de ello, y por eso lo cuento yo, porque ya no nos cabe el escucharle en pocos minutos que nos quedan. No nos hemos fijado ni en el suelo, en la agricultura, ni en las personas, en la educación. Lo que queremos son los rápidos resultados y tener mejores resultados y mejores rendimientos, y nos olvidamos de la persona. Entonces, si dejamos y cuidamos el suelo y cuidamos a las personas de manera natural, florece lo mejor que tienen, en este caso, hablando de la educación, los seres humanos, igual que lo mejor de la agricultura reflorece de nuevo. Qué bonito, pero claro, si fuera una cosa, dices, utópica, pero es que es la realidad, Jesús. Es así, es así. Lo decimos también todos los días. Hay para todos. Lo único que tenemos que hacer es racionalizar mucho, que es lo que estamos haciendo, para no despilfarrar, y aparte de racionalizar lo que estamos haciendo, racionalizar la distribución de lo que tenemos, ¿no? Y al final, las cosas bien hechas llevan siempre a un resultado totalmente óptimo. That also engages the support and understanding of their parents. Vamos a escuchar a Ken Robinson despedirse al final de esta charla, despedirse de todos, to learn the lessons of the pandemic, to see beyond them and to create a new sort of world and a new kind of... Con esos buenos deseos de que aprendamos de lo que estamos sufriendo, que no miremos para otro lado, para ir a mejor, porque podemos hacerlo. Normal. There is an opportunity. It takes bravery and imagination. Tenemos la oportunidad, lo decimos al principio de nuestro programa también, pero claro, que exige valentía
e imaginación. And we have plenty of that in store. Pero tenemos, y eso nos sobra a los seres humanos. Thank you. Bueno, se nos ha ido el programa, Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Además muy rápido, parecía que no estaba pasando tanto tiempo. Dedicado a Ken Robinson. Os recomendamos a todos que sigáis su pensamiento, que escuchéis sus charlas, disfrutéis de su magnífico buen humor y apliquéis el cuento en vuestras familias, en vuestros entornos, para que consigamos, que podemos hacerlo también, modelos educativos que nos hagan crecer como seres humanos, ir a mejor, como ya estamos haciendo en muchos sentidos. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hombre, muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar y desahogarme un poco en todas las cosas que os digo. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando de todo esto en Emisión Cero, vuestro programa All You Need Is Love. Gracias, amigas, gracias, amiga, gracias, amigo, por habernos acompañado hoy también All You Need Is Love. Que llevéis una vida saludable y sostenible. Hey, kid, get your ass out of here! Come on, out of my way. Let's go. There's nothing you can know that can't be known. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Hey, kid, get your ass out of here! Come on, out of my way. Let's go. There's nothing you can know that can't be known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. Whoa. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. 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 She loves you, yeah. She loves you, yeah. All you need is love. Love is all you need. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas, en Radio Inter.